¿Qué pasa, Ibu Crew? Hoy hablaremos de un escalofriante caso de asesinato que resulta aún más inquietante porque parece haber ocurrido al azar, sin motivo conocido. El caso de hoy tiene que ver con estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Se trata de los asesinatos de Majuba de 1980. Nuestra historia comienza en Winnemucca, Nevada, en la noche del 1 de diciembre de 1980, alrededor de las 4:30 de la tarde. Un residente local del norte de Nevada, llamado Robert Scotch, llenó el tanque de su camión antes de salir a la carretera. Mientras ponía gasolina, conoció a un joven larguirucho de 23 años que se presentó como John, un músico de Hollywood, California. John mencionó que su objetivo era llegar a Reno para encontrar un trabajo en la industria musical, pero que no tenía auto para llegar hasta allí. Robert Scotch decidió echarle una mano a este encantador desconocido. Aunque no iba a ir para Reno, Robert le ofreció a John la oportunidad de acompañarle en su viaje a Amley, Nevada. John aceptó y los dos hombres se subieron a la camioneta de Robert, con la intención de partir hacia el suroeste por la infame Interestatal 80. Una vez dentro del camión, la actitud de John comenzó a cambiar. Cambió de posición incómodamente en el asiento del pasajero junto a Robert. Sus ojos oscilaban nerviosamente entre la plataforma del camión y los espejos retrovisores. Robert hacía lo posible para mostrarle a John que no era una amenaza. No le preocupaba la extraña forma en que John estaba actuando. John, aunque extraño en sus gestos y comentarios, no se mostraba agresivo de ningún modo hacia Robert. Sin embargo, sus acciones eran cada vez más extrañas a medida que continuaban su camino por la Interestatal 80. En un momento dado, Robert recordó que John empezó a hablar en lo que parecían acertijos. Sin ser provocativo, John le dijo: «Puede que no lo creas, pero soy un buen americano. Puede que no lo creas, pero estoy de tu lado. Lucharía por mi país». Una vez que los dos llegaron a Amley, a Robert le empezó a desagradar la compañía de John y se lo comentó amablemente. John tendría que encontrar otro viaje a Reno si todavía deseaba ir allí. Mientras Robert Scotch abandonaba al desconocido que decía llamarse John, no tenía ni idea de lo cerca que había estado de la muerte. Al día siguiente, 2 de diciembre de 1980, John vagaba sin rumbo por una carretera cerca al cañón Majuba, cuando se fijó en él un hombre llamado David Hartshorn, que estaba aparcado al otro lado de la calle. David era un geólogo que había estado trabajando en la mina de Majuba Hill, a solo 23 millas al oeste de Amley. Como tenía que dirigirse al trabajo, David se ofreció a llevar al solitario desconocido, al igual que había hecho Robert Scotch. El larguirucho aspirante a músico volvió a aceptar la oferta, pero esta vez, cuando se presentó a David, dijo que su nombre era T.P. Fox. Aunque para David le pareció extraño el nombre, asumió que era simplemente un nombre artístico del joven músico. Los dos hombres se dirigieron hacia la mina de Majuba Hills en un silencio bastante tranquilo. David ofreció a T.P. Fox, evidentemente sediento, una de las 2 latas de 7-Up que había comprado por la mañana. T.P. disfrutó de la lata del refresco mientras se dirigía a la cordillera de Majuba. En algún momento del viaje, David empezó a notar comportamientos extraños en T.P., al igual que Robert Scotch. De la misma manera que en su viaje a Amley, T.P. comenzó a hablar en círculos. David recordó que T.P. exclamó que «Alguien está disparando cohetes y uno de esos días le dará a mi pirámide y me hará volar». Una vez que el camión de David entró en el aparcamiento de la mina de Majuba Hill, los dos desconocidos se separaron, despidiéndose y observando cómo el extraño T.P. Fox se alejaba. David no era consciente de lo que el extraño músico larguirucho era realmente capaz de hacer. T.P. Fox, cuyo nombre real era Mark James Rogers, era un aspirante a actor de Hollywood, sin rumbo fijo en su vida.
Después de hacer autostop por el norte de Nevada y acabar en el condado de Pershing, aquel fatídico día de diciembre no tenía ningún plan. Vagó sin rumbo por la zona cercana a las minas durante un tiempo, hasta que empezó a tener hambre. Como no estaba familiarizado con la zona aparentemente desolada, caminó hasta llegar a la remota propiedad de la familia Stroud. Al llamar a la puerta de la residencia, nadie respondió, pero Rogers descubrió que la puerta estaba sin llave cuando intentó abrirla. Rogers entró en la casa sin ser invitado. La casa era lo suficientemente grande como para albergar a unas cuantas personas, y el contenido de la nevera y los armarios indicaban que era así. Guiado por el rugido de su estómago, recorrió la cocina en busca de comida. Encontró una lata de judías en uno de los armarios de los Stroud y la sirvió. La cafetera había quedado encendida tras el desayuno de la familia, así que Rogers también se sirvió una taza. Se sentó en la cabecera de la mesa del comedor de la familia Stroud y disfrutó de su sencilla comida en la comodidad de la casa de un total desconocido. No está claro qué le motivó a elegir quedarse en la casa de los Stroud en lugar de marcharse después de haber comido, pero no obstante, se puso muy cómodo. Rogers rebuscó en los armarios y en los cajones, invadiendo los espacios que pertenecían a Emery y Mary Stroud y a su hija Miriam Treadwell. En su fisgoneo, Rogers encontró una pistola en una de las cómodas del dormitorio principal. Metió la pistola en su pantalón y volvió a la cocina. Allí cogió uno de los cuchillos de carnicero de la barra y volvió al dormitorio principal. Fue allí donde decidió esperar. Poco después de que Rogers entrara en la casa de los Stroud, los 3 habitantes volvieron a casa. Alrededor de la 1 p.m., Rogers escuchó el sonido de una charla cuando Emery Stroud, de 71 años, su esposa Mary, de 72, y su hija Miriam Treadwell, de 41, entraron a la casa. Rogers se había asegurado de que nada quedara por fuera de su sitio, por lo que la familia no tenía ni idea de que no estaban solos, ni de que corrían un gran peligro. No sabían que Rogers estaba escondido en su casa, esperando a que regresaran. Mary Stroud fue la primera en dirigirse al dormitorio principal. Atrás de la puerta del dormitorio, Rogers esperó a que Mary entrara en la habitación para abalanzarse sobre ella. Con el cuchillo por delante, Rogers se lanzó hacia Mary y la apuñaló por la espalda. Clavó el cuchillo de carnicero con tanta fuerza que consiguió romperle 2 costillas. Rogers retiró el cuchillo del cuerpo de Mary mientras ella gritaba de miedo y de dolor. Respondiendo a los gritos de ayuda de su esposa, Emery se apresuró a entrar al dormitorio principal. Allí encontró a Mark Rogers con los ojos desorbitados, sosteniendo un cuchillo cubierto de sangre. Al darse cuenta de que la sangre era de su esposa, Emery se abalanzó sobre Rogers. Los 2 hombres se enzarzaron en una lucha hasta que Rogers utilizó el cuchillo para apuñalar a Emery en la espalda. En la agonía, el anciano perdió el control sobre Rogers. Rogers aprovechó el momento de vulnerabilidad de Emery Stroud para clavarle el cuchillo en el pecho. El impacto mató a Emery al instante. Mientras se producía la pelea entre Rogers y su marido, la herida Mary logró arrastrarse por el suelo del dormitorio hasta llegar a la esquina de la habitación. Allí estaba encogida de miedo cuando Rogers levantó la pistola de su marido y le disparó en el pecho, matándola. Luego Rogers arrastró el cuerpo sin vida de Mary y lo apoyó sobre el de Emery antes de salir de la habitación. Desde la sala de estar, Miriam había estado llamando a sus padres, esperando una respuesta. A Miriam le acababan de poner un ojo de cristal y estaba casi ciega del otro, por lo que le costaba entender lo que estaba pasando. Además de sus problemas de visión, también utilizaba una pierna ortopédica que le dificultaba caminar y mucho más correr. Rogers la dominó fácilmente
mientras ella luchaba por liberarse. Utilizó un cable eléctrico cercano para atarle las manos a la espalda, antes de obligarla a arrodillarse. Con un esfuerzo mínimo, Rogers le puso la pistola en la columna vertebral y disparó una vez, matándola a sangre fría. Rogers arrastró el cuerpo de Miriam al dormitorio principal y lo apiló sobre los cuerpos de sus padres, sin ninguna razón clara. Disparó al pecho de Emery, a pesar de que ya había fallecido. En un esfuerzo poco entusiasta por ocultar los cuerpos, Rogers arrancó el edredón de la cama de Emery y Mary y los cubrió con él. La sangre empezó a empapar la tela casi inmediatamente, dejando que los restos de sus víctimas se pudrieran en el dormitorio principal de la casa. Rogers cogió las llaves de la pareja del suelo donde se habían caído durante la conmoción y salió corriendo de la casa. Este hombre se subió a la camioneta azul metálica de los Strode y salió a toda velocidad en dirección a las minas. Varios mineros de la zona vieron a un hombre escuálido que conducía de forma temeraria el reconocible vehículo de los Strodes, pero no lo cuestionaron, hasta que Rogers empezó a disparar el arma robada en dirección a un mecánico de minas llamado Ray Horn. Por suerte, Horn no fue alcanzado y continuó por el camino rural cerca de la montaña Majuba, informando más tarde el incidente a la policía del condado de Pershing. Después de disparar a Ray Horn, Rogers se dio cuenta de que la camioneta de los Strode se estaba quedando sin gasolina. Estacionó en el costado de la carretera. Rogers fue visto por un trabajador de mantenimiento de la autopista que desconocía las oscuras hazañas que Rogers había cometido. El amable trabajador le ofreció ayuda para conseguir gasolina. Rogers aceptó agradecido y se dirigió con él a una gasolinera local. Allí compró un tarro de gasolina e hizo que el trabajador de mantenimiento lo llevara de vuelta al lugar donde estaba la camioneta. El trabajador, sin saberlo, acababa de ayudar a un asesino a realizar una gran fuga. Luego, Rogers llenó el tanque de la camioneta para abandonar el condado de Pershing lo antes posible. El 3 de diciembre de 1980, el día después de los asesinatos de Majuba, el único hijo de Emery y Mary Strode, Frank, regresaba a su casa en la propiedad de sus padres después de estar afuera en la ciudad. Frank y su esposa Linda desconocían por completo los horrores que les aguardaban al entrar en la casa vacía de Emery y Mary. Al entrar en la casa de los padres de Frank, en la pintoresca y aislada zona del condado de Pershing, supieron enseguida que algo iba mal. La camioneta azul de Emery que faltaba no era nada ante lo extrañamente fuera de lugar que parecía la casa. La pareja husmeó la propiedad hasta que encontró la horripilante escena en el dormitorio principal. Frank llamó inmediatamente al 911 y enviaron a la residencia de los Strode a la policía del condado de Pershing. Los agentes descubrieron que Emery Strode recibió 3 disparos y fue apuñalado 2 veces con un cuchillo de carnicero que había quedado incrustado en su pecho. Una de las balas había impactado en el reloj de bolsillo que llevaba en el momento del ataque, deteniendo la hora a la 1 p.m., la hora en que se asumió que había sido asesinado. La policía no tardó en reunir información sobre un hombre extraño que hablaba de pirámides y del Monte Olimpo y los misteriosos asesinatos de Emery, Mary y Miriam. Múltiples testigos habían informado de un extraño que pasaba por la zona de Majuba con una pirámide invertida dibujada en la bota del pantalón, hablando de sucesos escandalosos en mundos diferentes. La gente de todo el condado de Pershing estaba buscando a un hombre que respondía a diferentes nombres, pero que sin embargo era el único sospechoso de los asesinatos de Majuba. No fue sino hasta el 4 de enero de 1981 que la policía pudo finalmente localizar a Mark David Rogers. Al otro lado de Estados Unidos, en la carretera interestatal 10, en el Panhandle de Florida, un conductor hizo una llamada al 911. Nervioso, el conductor describió la escena que estaba presenciando.
Un joven escuálido y de aspecto psicótico había salido corriendo en medio del tráfico. Un coche conducido por una pareja de ancianos consiguió frenar lo suficiente. El joven parecía furioso porque el coche había parado a tiempo. En un arrebato de ira, el joven se impulsó hacia el vehículo de la pareja de ancianos, se lanzó frenéticamente para pasar del capó al techo y bajar al parachoques, donde se agarró con fuerza al equipaje que llevaban atado. El tráfico en el lugar de los hechos se detuvo y todos los transeúntes esperaron con impaciencia la llegada de las autoridades locales. Una vez bajo custodia policial, los agentes se esforzaron por obtener una respuesta clara del joven. Les había dado varios nombres diferentes: T.P. Fox, Mark Joseph Haydock y finalmente Mark James Rogers. Con estos nombres, las autoridades se dieron cuenta de que encontraron al hombre que había matado a 3 personas en Nevada meses antes. En su juicio, la defensa de Rogers presentó los testimonios de varios peritos psicológicos. Casi todos indicaban que Rogers era un esquizofrénico paranoide en el momento de su evaluación. Los expertos psicológicos afirmaron que el comportamiento de Roger en el momento de los asesinatos habría sido consistente con delirios paranoides psicóticos, esquizofrenia y psicosis. Sin embargo, la opinión de un médico difería significativamente a la de todos los demás. Afirmó que era bien sabido que Rogers era un aspirante a actor que había llegado a Nevada desde Hollywood, por lo que el tribunal sabía Rogers podría haber estado fingiendo sus síntomas. Independientemente de si Rogers había montado un espectáculo para los investigadores, se le acusó de 3 cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato con tiroteo y un cargo de hurto mayor por el robo de la camioneta de las víctimas. Su abogado argumentó intensamente contra la pena de muerte, afirmando que debían declarar a Mark no culpable por razón de locura. El jurado no escuchó y Mark David Rogers fue condenado a muerte en 1985 por el Tribunal Supremo de Nevada. A día de hoy, no está claro por qué Rogers decidió matar a la familia Strode, pero sea cual sea su motivo, si es que lo tiene, Mark David Rogers no volverá a ver la luz del día por los asesinatos de Emery Mary Strode y su hija Miriam Treadwell.